Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos actuantes, seguidores de los encuentros Familia, Vida, Libertad. Hoy tengo una mezcla de alegría por la invitada que tenemos hoy y por nuestras moderadoras, pero al mismo tiempo una mezcla de amargura. Hace unos días se ha consumado un despropósito, una tragedia en toda la Unión Europea. Se ha aprobado la modificación dando carta blanca, reconociendo como derecho el aborto. Amigos, los niños son sagrados, como tantas veces hemos gritado y proclamado este año, pero la sombra de la muerte cabalga sobre Europa y con más fuerza que nunca debido a los intereses económicos y políticos. Se impone el derecho al aborto, derecho entre comillas al aborto, en toda la Unión Europea. Se invierte, se pervierte la razón, la lógica, el derecho natural, la misma supervivencia de nuestras propias naciones. Queremos saber hoy con nuestra amiga Margarita de la Pisa, eurodiputada, madre de 9 hijos, que ahora nos presentarán, aunque es de sobra conocido por todos nosotros, europarlamentaria de Vox. Queremos saber los intríngulis, lo que se ha votado exactamente en el Parlamento Europeo. Y también, al mismo tiempo, queremos darle las gracias y animarla a que siga trabajando en esa labor inmensa pro vida, pro familia, pro valores que está haciendo ya desde hace 4 años. Así que os dejo con 3 mujeres. Hoy nos acompañan 2 miembros de nuestro equipo que vosotros ya las conoceréis, como es Fuencisla Casanova y Patricia Rodríguez, 2 miembros de Actúa Familia, que van a preguntar a Margarita. Os dejo con ella. Patricia, preséntanos a nuestra invitada de hoy, por favor. Bueno, pues buenos días y buenas tardes a todos. Gracias a Margarita por acompañarnos en el día de hoy. Y nada, Margarita de la Pisa es una europarlamentaria europea por el partido de Vox, madre de 9 hijos, y nuestra amiga Margarita de la Pisa en su página web presenta su motivación vital: todo ser humano es único, irrepetible y necesario. Nuestra eurodiputada estudió la licenciatura de farmacia en la Universidad Complutense de Madrid con la especialidad en biotecnología. Estudió neuropsicología del aprendizaje en la UNIR y un máster en mujer y liderazgo, entre otros estudios. También trabajó en la industria farmacéutica y tuvo oficina de farmacia unos años. Un prestigioso informe independiente la nombra la más activa de la Cámara en el Parlamento Europeo. Allí pertenece al grupo ECR, donde se encuadra Vox, y como parlamentaria a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, a la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina y a la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Es también una conocida activista pro vida y pro familia, que participa y organiza eventos y congresos en favor de los valores que defendemos, destacando los foros europeos por la vida, de los que ya ha celebrado 3 ediciones. Y ahora nuestra compañera de Actúa Familia, Fuencisla Casanova, pues va a empezar a comenzar unas preguntas a nuestra amiga europarlamentaria Margarita de la Pisa. Muy buenos días a todos. Hola Margarita, bienvenida. Quería preguntar en primer lugar qué significa que el aborto se declare como derecho y qué es lo que se acaba de votar exactamente. Pues bueno, gracias a Actúa Familia por invitarme hoy aquí para comentar esto que ha sucedido en el Parlamento Europeo. Gracias Patricia y gracias Fuencisla, Pedro. Pues mira, lo que se ha votado en el Parlamento Europeo realmente es una carta de intenciones, porque es una moción de resolución, es decir, no tiene un poder legal, ¿no? Porque el proceso de cambiar la carta es mucho más complejo que una declaración política, ¿no? Supone, entre otras cosas, supone la unanimidad. Es verdad que no podemos restarle importancia porque acabar el mandato con una propuesta de este tipo
prepara el siguiente ya en una propuesta, o sea, lo lógico, o podemos esperar que la comisión, que además ya la han preparado porque han hecho también una iniciativa ciudadana, o sea, la comisión está queriéndose cargar de razones para comenzar todo ese procedimiento de cambio de la carta. Y lo que es a mí me parece, vamos, no deja de asombrarme a pesar de convivir ya con este tipo de asuntos en el Parlamento Europeo, es la agresividad con la que manifiestan estas intenciones, porque, o sea, ya el hecho de que se considere un derecho es problemático, ¿no? Porque desde luego cambia la naturaleza del resto de los derechos. O sea, si esto es un derecho, los demás derechos no son derechos, o sea, transforman la naturaleza de los derechos. Pero es que la propuesta es que se incluya en el artículo 3. O sea, yo digo, o sea, el descaro con el que se pretende, a mí, pues eso, que digo, no me deja de sorprender porque no me parece ni estéticamente bonito, ¿no? O sea, el primer artículo es, bueno, estéticamente vamos a decir que no es nunca bonito, pero que ya, o sea, me han permitido, por ejemplo, hacer una captura de pantalla donde ves artículo 1, dignidad de la persona, artículo 2, derecho a la vida y habla de la pena de muerte, en contra de la pena de muerte, artículo 3, aborto ya, con un párrafo de 4 líneas donde no solamente habla del tema del aborto, empieza hablando de la autonomía del paciente. O sea, quiero decirte que la autonomía de la libertad de las personas puede abrir puertas a otras muchas prácticas que no son solamente el aborto. Y es entender que la persona y su libertad se imponen. Por ejemplo, todo el tema de los cambios de sexo, pero también puede ser que el paciente o los ciudadanos digamos, yo quiero esto y como es mi autonomía yo lo hago, ¿no? A mí me parece que desconfigura lo que es el concepto de la libertad y de la libertad con los límites que entendemos que son el bien. O sea, hasta ahora los derechos humanos eran inalienables, es decir, tú no puedes ir contra un derecho que tienes. Por ejemplo, yo no puedo justificar que me agredan. No puedo justificar que quiero ser esclava. Y ahí no hay una autonomía. Quiero decir, tú no puedes. Y que esto se incluya y el aborto además luego lo plantea como free and full access. O sea, imaginaros la Carta de Derechos Fundamentales estética, o sea, ya visualmente se ha transformado. O sea, ya no te digo todo lo demás, ¿no? O sea, han metido una morcilla en los 3 primeros, en el encabezado, porque esto es que es el encabezado que hace que deje de ser la Carta de Derechos Fundamentales y casi sea más los derechos al aborto o a la autonomía. O sea, son una oda a eso a un espíritu de hago lo que me da la gana, ¿no? Entiendo que lo que me da la gana, pues, al final, cuando ese espíritu reina, desde luego el que más pierde es el más frágil, ¿no? El que tiene comprometida más su vida o necesita apoyo. O sea, yo, como digo, es transformar la Carta en la ley de la jungla, ¿no? El más fuerte, ¿no? Porque sabemos ya que la mera existencia de que el aborto exista supone una coacción a la mujer. Y esto hablo en primera persona. Yo he sido la que he tenido un bebé que venía con dificultades y te tengo que decir que yo recibí presión por abortar. Y entonces, si no hubiera la posibilidad, a mí nadie me hubiera podido insistir. Luego dicen que la mujer es libre de abortar, pero la realidad es que no hay una libertad detrás de ello. Pero ya el hecho de que lo hagas derecho es que, a ver qué mujer justifica seguir con un embarazo en la situación no ideal para quien lo considere ideal, porque claro, quienes entendemos la dignidad de la persona como algo inherente, ¿no? Y nunca vamos a cuestionar la dignidad de la persona, pero hoy vemos cómo se cuestiona la dignidad un poco en base a la calidad de vida o a los logros sociales y oye, que se está admitiendo la eutanasia de personas por ser pobres en Canadá. O sea, que no es que hablemos de... Yo siempre digo, bueno, en China se supervisa, se hacen ecografías a las mujeres forzadas, bueno, forzadas o no, se les hace ir para ver si están embarazadas, se les ejecuta un aborto. Y es un régimen comunista y hay que decir que en el Parlamento Europeo pues hay muchas personas que tienen esta filosofía, o sea, que siguen esta ideología comunista. O sea, toda la izquierda se declaran a sí mismos
comunistas, lo tenemos en España, ¿no? Como con el grupo político Podemos, o sea, que no condenan prácticas como esa. Entonces, si ellos no condenan prácticas como estas y piden estas cosas en la Carta de Derechos Fundamentales, pues la verdad que es muy peligroso lo que podemos. Pero lo que se ha votado es una moción de resolución muy agresiva, con un texto que también habla contra la libertad de conciencia, dice que los médicos tienen que aprender a hacer abortos en la carrera, por supuesto que las asociaciones pro vida son contra los derechos humanos y no pueden recibir nada de financiación, se habla de la financiación y el apoyo a las entidades de apoyo al aborto, o sea, el aborto se ensalza de una manera que es bochornoso que haya diputados que aunque, yo ya digo, es que aunque seas pro aborto no entiendo que apoyes esto, porque esto supone una desregularización o supone un desmadre que no creo que favorezca a la mujer y que además se supone atrocidades que no, yo vamos, no me creo que estés de acuerdo. Lo que pasa es que es muy difícil hablar, porque a la gente le da miedo y entonces juega con eso. Y este atentado al derecho y a la vida, como dices, ¿qué historia ha tenido? ¿Qué antecedentes? O sea, que no sé, ¿cómo se fragua? Bueno, esto, mira, el otro día estuvimos en el Parlamento Europeo porque un poco los que llevan fraguando todo esto son un grupito que se llama Interparliamentary Forum se llama, y son por los derechos sexuales y reproductivos. Y ellos dicen que llevan con esto desde el 2010-2013, dicen, pero bueno, yo creo que esto es muchísimo antes, ¿no? Esto es lo que ellos mismos decían. Y empezaron ya con un informe que se llamaba el informe Estrella, y ese, que lo consiguieron, se consiguió tumbar, eso fue en 2013, que eso fue un palo para ellos tremendo. Y luego en este mandato, según yo entré, ya había rumores de que iban a hacer algo sobre los derechos sexuales y reproductivos y todo esto, y entonces hicieron el informe MATIC, que yo creo que también lo hemos comentado aquí en este canal, y este informe MATIC era pues muy en la línea de esta moción de resolución. Podemos decir que entraba mucho más al detalle porque eran 60 páginas, estos son los considerandos y esto está más dirigido al cambio de la Carta. En el informe MATIC ya hablaba del aborto como derecho humano, también lo hace Naciones Unidas también desde hace muchos años, y entonces bueno, esto realmente es la línea de la ONU, es la línea de Naciones Unidas el que marca, y además es peligroso porque la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que la interpretación de la Carta tiene que ser coherente con Naciones Unidas. Imaginaros qué espanto, porque no es coherente con los principios y valores que defiende, que eso sí que lo pone así la Carta de la Unión Europea, o sea que es que Naciones Unidas es la que marca la línea y de la interpretación de los derechos humanos, y las Naciones Unidas vemos la línea la deriva que lleva, ¿no? Y entonces, bueno, entonces después del informe MATIC ha habido muchos informes, no solo de derechos sexuales y reproductivos, pero donde ya se ha incluido el aborto, por ejemplo, informes sobre los derechos humanos, y además ha ido en escalada, tengo que decir, porque que era ya difícil, porque ya era muy fuerte ya decir que el aborto es un derecho humano, y luego empezaron a decir que los defensores de los derechos humanos eran los defensores del aborto, y con lo cual los que no están de acuerdo con el aborto, o los anti-choice, como los llaman, son los que van contra los derechos humanos, y entonces hay que luchar contra las personas. Pero ya en las últimas empezaron a decir que la negación del aborto era violencia de género, y ahora ya la última era que la negación del aborto es una tortura, trato cruel e inhumano. O sea, imagínate, o sea, el aborto no es trato cruel e inhumano, y solamente negarte al aborto o que un médico no quiera ejercer un aborto, o sea, que no quiera llevar a cabo este procedimiento, pues se le puede llevar a la cárcel, pero no como detenido solamente, sino como casi genocidio. O sea, quiero decirte, como torturador. O sea, se le pone, se le asimila. Entonces, vamos, es aquí, y lo peor de todo es que esto además han sido enmiendas que han ido haciendo, pues a lo mejor en el mismo documento, que ves que hacen una enmienda con un nivel de un tonito, otra con un tono más elevado y otra tercera, y entonces dices, a ver dónde se queda. Y pasan las tres. Eso es lo gordo. O sea, que yo veo que aquí este tema, como es un tema delicado, que la gente no sabe cómo tratar, pues cuelan todo. Porque es que no hay nada, o sea, no hay ninguna otra conducta de ningún otro profesional o persona que sea juzgada hoy como tortura. Y esto es solamente no decidir atender a una mujer porque el médico piensa que va contra su buena salud, porque es lo que hay que entender. O sea, yo siempre digo, muchas veces no tenemos que hablar de libertad de conciencia, tenemos que hablar de libertad de ciencia, porque un médico tiene que procurar el bien y la salud
a sus pacientes, y si considera que es hacer el mal, pues debería ser respetado. Es como si, no sé, como si a un abogado le piden que haga una ley mal hecha, ¿no? O sea, bueno, yo ya no sé, empiezo a pensar que así, porque esto, por ejemplo, esta manera de, esto que se ha ofrecido ahora es, desde luego, no tiene rigor y tiene un peligro porque además la redacción es totalmente confusa, o sea, habla de autonomía, luego habla de free and full access sexual and reproductive right and abortion. Y entonces, o sea, te dices encima, ¿cómo con una coma? No, o sea, ni siquiera está bien redactado. O sea, da pie a todo tipo de confusiones, ¿no? Y luego, evidentemente, si esto se mete en la carta, se metiera en la carta, yo no sé quién puede hablar de aborto legal y seguro, porque si tú dices free and full access, esto, por ejemplo, en el informe MATIC lo decía muchas veces, ¿no? Un aborto sin barreras. Entonces, el plazo lo ven una barrera que hay que quitar. El supuesto, claro, imagínate, todavía más. Entonces, pero también ven como barrera una prueba diagnóstica. También ven una prueba diagnóstica, a lo mejor es del estadio gestacional. O sea, no es igual cómo se lleva a cabo un aborto de primer trimestre que de después, si tú no sabes exactamente por qué ahora, el consentimiento informado también es un problema. O sea, lo ven como una barrera. Entonces, o sea, que todo lo que en cualquier otro tratamiento médico se exige, aquí nada. Entonces, eso es dejar a la mujer vendida. Y luego, dime tú qué supervisión vas a hacer de los médicos, porque claro, son defensores de los derechos humanos. O sea, un médico que incluso haga un aborto mal o alguna cosa, es como era un defensor de los derechos humanos, dime tú qué mujer puede ir contra él, ¿no? O sea que, y luego qué país va a poder regular pues hasta las 12, 14, si ya Naciones Unidas o el Parlamento Europeo con la Carta de Derechos Fundamentales propone free and full. Pues claro, o sea, es que va a ser hasta el día del nacimiento, ¿no? Entonces, esto yo no sé si se ha llegado a entender, no, demasiado bien, pero entonces, bueno, después de MATIC ha habido pero ya te digo que ha habido muchos informes intermedios. Por ejemplo, tenemos el de violencia contra la mujer y doméstica, y el de woman trafficking, el de trafficking, la directiva de tráfico de personas, que ahí nos han metido el aborto en el contexto de la violación. Y entonces ahí, pues por ejemplo, es verdad que ahí te metes en un terreno muy delicado, porque es casi el supuesto más difícil o además si vas en contra de la violencia. O sea, enseguida te van a decir que tú estás en contra de la violencia contra la mujer y ya te ponen de fundamentalista extremista, que bueno, entonces quiero decirte que lo han ido metiendo con mucha agilidad, y es que ahí ves que hay una intención, que hay un servicio técnico de nivel más elevado que ha ido haciéndolo para que esto luego cuele a nivel de consejo, a nivel de comisión y a nivel de parlamento, porque si no es difícil, porque la base jurídica es escasa. Las competencias de salud son de los Estados miembros. Entonces, no, realmente este tema, la comisión se ha manifestado así en muchísimas ocasiones. Estos temas de salud sexual y reproductiva, y además ya dice, y aborto, incluido el aborto, no son competencia de la Unión Europea. O sea, eso no lo paran de decir, pero a pesar de eso, siguen. Ya. Nos gustaría saber también un poquito, así brevemente, quién es quién en Europa. O sea, cómo se votó y cómo fue el entramado de la votación. Bueno, esto fue, o sea, todo parte de un poco de lo que pasó en Francia, y en Macron ya sabéis que en la presidencia francesa sorprendió en su speech de entrada diciendo que había que incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales. Él lo ha hecho en la Constitución de Francia. Es verdad que no habla de derecho, habla de libertad garantizada y habla de algo legal. O sea que, en cambio, en la Carta de Derechos Fundamentales hablan de derecho, full access, y lo del legal. Claro, si tú antes has dicho que free, full and free and full, pues ya no hay legal. O sea, bueno, o legal es que todo es legal, ¿no? Que todo es legal. Y entonces, esto parte como de Renew, o sea, es decir, del partido político al que pertenece, del grupo político al que pertenece el partido político de Macron, es Renew, que es donde está Ciudadanos, por ejemplo, en español, y se han sumado a una moción de resolución conjunta en esto los socialistas, de Left y de Greens. O sea, han sido, pues son cinco grupos
y alguno del IPP. O sea, el IPP, el grupo político donde está el partido PP, no se ha sumado como grupo. O sea, los diputados tenemos dos maneras de participar en las cosas, con nuestro nombre solo o como nombre del grupo. Por ejemplo, yo soy la coordinadora de mujer, entonces yo puedo presentar cosas en nombre del grupo. Perdonad. Sí que es verdad que las cosas que presentas en nombre del grupo tienes que buscar que complazcan y que tengan la línea del grupo. No puedes, o sea, hay esa confianza con el diputado de que lo que vaya a presentar puedo hacerlo en nombre del grupo, y yo aún así siempre pregunto, ¿no? Se pregunta, vamos. Pero que tener el soporte de un grupo es más soporte que firme uno solo, ¿no? Entonces, el IPP firmaron la propuesta, la Joint Motion of Resolution, porque esto lo que se hizo fue pedir, después de lo de Francia, se pidió en un cambio de agenda de este pleno, del que ha habido esta semana pasada, lo del anterior, del de marzo, para que hubiera un debate y se hablara de lo de Francia. Y dijeron que era un debate con moción de resolución. Y entonces esta moción de resolución en principio iba a ser más comentando lo de Francia que cómo ha sido. Entonces, por ejemplo, el debate, cuando hicimos el debate, no hicimos justicia a lo que luego han publicado, porque no lo habíamos visto todavía, ¿no? O sea, esto era un poco más comentando lo de Francia, y al final ha sido, en la propia moción de resolución ya te dice el cambio que pide y en qué parte del texto. O sea, quiero decirte que no era comentando lo de Francia. Y entonces, los grupos podemos presentar mociones de resolución. Nosotros, ECR, presentamos una, IPP presentó otra, y luego ya presentaron esta otra, todos estos grupos que te he dicho, ¿no? Y lo mismo te digo, o sea, no es una moción de resolución que escribas en un día, o sea, es una moción de resolución que la tienes precocinada y la sacas en el momento que, o sea, tú has ido poniendo, y era una manera también de acabar el mandato y de que Macron tenga una gloria después, como pre-campaña, ¿no? O sea, también se ha hecho una iniciativa ciudadana que se llama My Voice, My Choice, que también, o sea, es todo un plan. Están queriendo que el aborto se utilice como eje de campaña, porque tampoco vemos una demanda social. O sea, no vemos las calles, o sea, no. Y además en Polonia, que era el sitio donde siempre venían con este tipo de problemas, ya el gobierno ha cambiado y ya en teoría se admite el aborto. O sea, no tienen ahora, vamos a decir, un problema social con la falta de acceso al aborto. O sea, están utilizando el aborto como un tema que es incómodo de tratar y que los diputados no saben bien cómo hacer, para colar de todo, porque claro, si tú, como te decía, hablan de la autonomía, con el pretexto de la autonomía, anda que no hay cosas que puedes considerar un derecho, ¿no? Con el pretexto de la autonomía, porque además la autonomía del paciente es la autonomía del ciudadano. Entonces, bueno, para mí es entenderlo como una libertad absoluta de la voluntad de la persona, ¿no? Y de las percepciones y de lo que. Entonces, bueno, para mí es eso, se está instrumentalizando. Entonces, este grupo de diputados que te digo, que son los que también ayudaron con Matic y que dicen que empezaron, son Fred Matic, es como el que siempre se encabeza, por ejemplo, este texto está encabezado por él, que es un diputado socialista, pero que luego, a ver, que igual no puedo definirlo así, pero yo que le conozco es que no puedo decirte que es un hombre, un buen hombre. O sea, tú hablas con él y no le presumes una maldad, y ni siquiera habla de esto. O sea, yo, por ejemplo, el día antes de la votación le dije, pero Fred, ¿qué es esto que habéis puesto? Pero ya, es que la verdad que las cosas antes de que acabe el mandato, pero si es que estáis hablando del aborto free and full. Le digo, pues es que ya te lo comenté cuando votamos el otro informe, es que esto es el niño antes de nacer. No. Luego los estados, pero los estados, ¿cómo van a poder regular algo que ya se entiende como un derecho y además un derecho universal? Digo, no. ¿Tú crees? O sea, ahí ves que es alguien que no ha profundizado, pues lo que te digo, un texto precocinado. Nosotros vemos muy bien los asistentes que tienen, vemos muy bien la influencia de los asistentes, porque eso también hay que entenderlo mucho en el entramado del Parlamento, ¿no? Que los diputados dependen mucho del trabajo de los asistentes, y esos asistentes muchas veces vienen con una influencia, bueno, o están puestos ahí para que el diputado haga una función. O sea, igual el diputado no sabe ni tanto qué está haciendo, pero esto es el caso de Fred. Luego, pues por ejemplo, en el día de la votación
Aubry, que es una de LEF, pues hizo una enmienda oral y montó ahí el show. Entonces, bueno, sí que están queriendo hacer un poco como un show que luego tampoco responde a, por ejemplo, pues nosotros no supimos qué hacer, porque yo decía, hacemos un acto o algo, le digo, igual les damos, viéndoles en la línea en la que van, que quieren montar el lío, les das la posibilidad de salir ahí como en defensa del aborto, ¿no? Y ponerse medallas, pero también decíamos, a ver si esto lo festejan como una fiesta, como ha pasado en Francia, porque en Francia se festejó muchísimo. Y además como con carácter, o sea, cuando digo festejos porque era festivo, porque tú puedes decir, oye, pues hemos conseguido un logro que consideramos justo, pero el aborto, ¿quién puede hacer una fiesta del aborto? Si es un drama, o sea, no se entiende, ¿no? Y eso ayer en Bruselas no pasó. O sea, por ejemplo, cuando se aprobó nadie aplaudió, o sea, mucha gente se había salido antes, el ambiente es de, nos están metiendo este tema que no nos apetece nada, vamos, que nadie está cómodo, pero también es verdad que ese es el problema, porque tú ves la votación de la izquierda y tú ves, o sea, en el lado de la izquierda es todo verde, pero además verde fosforito, en lucecitas, ¿sabes? En este arco parlamentario que se ponen las votaciones. Y tú ves el de la derecha y es que es difuminado, porque no es rojo, es rojo, blanco, vacío, porque el vacío se ve negro, o sea, ese sitio se ve negro. Entonces, o sea, igual que el otro lo ves todo tupido, y entonces ahí vemos el problema que tenemos los conservadores, ¿no? Que no tenemos una coherencia, que igual que la izquierda se une y va por todas, nosotros, porque además no lo tengo estudiado, porque no me ha dado tiempo, creo que muchos de los que no fueron a votar son más del lado de la derecha que de la izquierda, porque como luego también los medios de comunicación lo utilizan para señalar, y luego pues no, el diputado no tiene tiempo tampoco de argumentar y defenderse y explicar, no, mira, es que esto no es aborto sí, aborto no, o sea, ojalá que fuera en esa línea o estos supuestos, es que esto es una locura lo que plantea y además es un cambio de los tratados, lo que propone, porque evidentemente para hacer este cambio tienes que hacer un cambio en los tratados antes, que también es otro de los temas que se está hablando ahora en el Parlamento Europeo, porque para cambiar la carta necesitas unanimidad. O sea, los porcentajes del otro día no permitirían el cambio de la carta, eso hay que decirlo, o sea, porque aunque los números sorprenden porque son 334 a favor, la mitad son 352. Lo que pasa que había 160 y pico que no votaron, 160 y pico que votaron en contra, 40 que se abstuvieron, o sea que tampoco hay o sea, no llega a la mitad de diputados que votan a favor, pero claro, como el resto no va, ganan en este caso. Pero por ejemplo, en el caso de la carta eso no valdría. En el caso de la carta, a nivel de Consejo de Países, tienen que estar todos los países de acuerdo. Creo que puede venir bien porque se está hablando mucho de quitar el veto. El veto es que si hay un país que no está de acuerdo con algo, ya no se cambia. Y eso lo quieren cambiar porque dicen, oye, porque un país no esté de acuerdo, ¿por qué no vamos a cambiar la Carta de Derechos Fundamentales? Y dices, hombre, porque a ese país es a obligarle. Y además, el hecho de que haya un país que no quiera, obliga a todos los demás a de alguna manera complacerle. O sea, quitar el derecho a veto o que no sea voto de unanimidad pone en peligro sobre todo a los países más pequeños, porque pueden ver que sus intereses no están. Entonces, a mí este caso, por ejemplo, me hace ver la importancia del veto y me parece que es un buen caso para hacer ver que la unanimidad no puede tocarse dentro de la Unión Europea, porque si no cosas donde hablamos de millones de personas no están de acuerdo, lo cambias. O sea, no puede ser, no puede ocurrir que se obligue en esta dirección. Ayer, por ejemplo, sí que calculé qué número de... O sea, no votaron 160 y pico diputados. Esos son 120 millones de ciudadanos no representados. A mí me parece escandaloso, ¿no? Que los diputados... que estamos ahí para eso. O sea, nuestra función es trabajar haciendo enmiendas, tal, pero es votar y marcar una posición. Los medios son muy beligerantes, pero si nosotros no somos valientes, al que le dejas vendido es al de la calle. O sea, le dejas vendido al jovencito que en la universidad no puede decir que es provida, a la madre que está embarazada y que como el niño tiene el pliegue nucal amplio, le van a decir que tiene que abortar. O sea, al médico que le parece que su profesión es salvar vidas y no
no acabar con ellas, le dejas vendido porque encima le van a considerar un torturador. Y el diputado, que es el que tiene que hacer eso, va y no vota. Así porque es. yo creo que el que no va es porque está más en la posición de que no está de acuerdo que el que está de acuerdo, porque ya ves que a la izquierda ahí estaban todos. O sea, no ves un huequito. Entonces, bueno, a mí esto me hace reflexionar sobre lo que son mis colegas, porque todo esto es la parte de los conservadores y la derecha, que no. Y entonces, bueno, pues es verdad que dentro de mi grupo político hay una claridad. Y bueno, pero bueno, esa es la reflexión. Muy bien, muchas gracias. Creo que voy a dar paso a mi compañera Patricia, que quiere hacerte también una serie de preguntas. Adelante, Patricia. Bueno, Margarita, pues también quería que nos comentases qué consecuencias crees tú que tendrá este despropósito. Pues a ver, las consecuencias es que la comisión, pues, según empiece el siguiente mandato, va a venir con una propuesta de cambio de la Carta y luego y entonces vamos a ver si el procedimiento se puede seguir. Si lo de la unanimidad no se cambia, pues será más difícil, pero esto de todas maneras da valentía a otros Estados miembros a hacer cosas parecidas. O sea, y el primero que se apunta es nuestro gobierno, por supuesto, el español, que ya lo ha dicho, ¿no? Y de hecho, dentro de este informe, de esta moción de resolución, dice que España probablemente es el siguiente, o que España ya está con la idea de la inclusión del aborto como derecho a la Constitución. O sea, que son cambios constitucionales que, como sabéis, los cambios de constitucionales también son procedimientos que suponen pues unas mayorías que no son tan sencillas de conseguir, y yo creo que hoy, gracias a Vox, pues conseguimos que tampoco el PP ceda en este caso. No sé qué pasará en España, porque en España, o sea, el PP va un poco dependiendo. O sea, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, sí que votaron bien, pero sí que votaron como nosotros, pero yo creo que porque estamos nosotros, que les permite ponerse un espejo. Yo, si no estuviéramos nosotros y viendo cómo esta deriva es que no para de tener una escalada hacia una consideración más amplia del aborto, pues no sé ellos qué posición tendrían, la verdad. Pero bueno, eso, entonces, es verdad que en España, pues si ahora mismo está Vox y está el PP, pues va a ser difícil, pero bueno, a ver si el PP realmente sigue con esta línea. No sé si me entiendes, por eso es tan importante un partido que en este sentido, en la defensa de la vida desde la concepción, no tiembla, porque a nosotros es que no hay duda, no sé, es que es algo que no nos planteamos, porque además nos parece que como proyecto político a favor de la persona, pues es que sí, es que el aborto es pues como el fundamento, ¿no? Si no defiendes la vida, ¿cómo defiendes a la persona? Si no defiendes no defiendes al más frágil, ¿no? Pero entonces sí que es verdad que yo creo que lo más, así inmediatamente más fuerte va a ser el que veremos más casos como el de la Constitución francesa, más propuestas. Luego veremos a ver si se consigue o no se consigue. Pero eso, y luego también el efecto social, que a mí por eso no sabes hasta qué punto luego es mejor hablar mucho o poco, porque también al final el que escucha todas estas noticias ve lo que pasa en el Parlamento y parece que eso es la sociedad. Y yo lo primero que sí que tengo claro es que lo que pasa en el Parlamento no es lo que pasa en la sociedad. O sea, la sociedad valora y protege más la vida de lo que se está haciendo a nivel parlamentario. No hace justicia lo que pasa a nivel de la sociedad, o sea, la comprensión de la vida no es la misma. O sea, los políticos traicionan a los ciudadanos en esta materia, pero sí que va como de alguna manera haciendo ese efecto transformador de la sociedad, donde incluso el que puede no estar de acuerdo cada vez parece que es más raro no estar de acuerdo, y entonces va cambiando de idea o no profundiza, porque pasa cada vez más, y yo lo veo y lo veo, por ejemplo, también en el número de diputados que no votan o no se manifiesta, ¿no? Que no han profundizado tanto en el tema, que a mí me parece impresionante, pero que a lo mejor tampoco han profundizado demasiado ni siquiera en su propia existencia, ¿no? Porque el que razona 2 minutos sobre su sentido de la vida, del sentido de la vida que todos tenemos, entiende que un día fue frágil y que un día que esa mezcla genética del padre y la madre ocurrió, y la necesidad de entender
que tu existencia siempre es bienvenida y siempre es protegida. Y el concepto de aborto en sí ya cuestiona tu existencia. O sea, yo siempre lo digo, yo cuando hablamos de la protección de la vida, pues, o sea, yo, imagínate, tengo 9 hijos y la ternura que es natural que se despierte en cualquier ser humano hacia lo chiquitito, en eso las mujeres también a lo mejor somos más proclives, pero ya no solamente la ternura y la monada y la descendencia, es también es para mí, no sé si me entiendes, es la protección de mi vida. Si mi vida se cuestiona, si mi vida es cuestionada por un tercero, o sea, no sé, para mí, a mí me parece angustioso, ¿no? A mí me parece angustioso el poder plantear que tu vida pueda depender de otro, y en esto también ahora pues cada vez avanzamos más en todas las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Donde ya hay alguien que crea una vida. Por ejemplo, hemos tratado un documento, un reglamento en el Parlamento Europeo que tiene mucha trascendencia porque es un reglamento que se llama de sustancias de origen humano para uso humano, que parte de 2 directivas que eran de sangre y plasma y otra células y tejidos, sangre y plasma. Era una de sangre y plasma y la han juntado en una que es para todo el tema de la calidad de las donaciones, para que no haya ánimo de lucro, muy necesaria en ese sentido, pero van y meten gametos y embriones. Y claro, con gametos y embriones está la descendencia, pero que la descendencia, que lo tratan como si fuera producto de la concepción, el producto de la concepción es ser humano, es un ser humano. O sea, ya es la objetivización completa de la persona, que esto, de hecho, esta moción de resolución también habla de persona embarazada, por ejemplo, no habla de mujer embarazada. O sea, fíjate qué protección de la mujer, ¿eh? Ya no existimos. O sea, ya el embarazo no es exclusivo de la mujer. Entonces, se habla de producto de la concepción. O sea, esto realmente es hacer de la persona un objeto. Un objeto que, claro, pues luego, ¿por qué no vas a poner en comercio, no? Y si es un objeto, también puede haber una posesión, ¿no? Entonces, a mí me parece que trastoca todos los logros de la visión del ser humano con esa dignidad ontológica propia del ser humano como único, irrepetible, necesario, que además no se crea a sí mismo ni le crea a otro. Por eso es el misterio de la vida. O sea, hablar de aborto es desnaturalizar, es acabar con lo que es el misterio que concierne a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, por eso creo que las consecuencias, pues a lo mejor a nivel de Cámara veremos el siguiente mandato, a nivel de parlamentos nacionales, pues vendrán quien se ponga valiente a proponer cambios en la Constitución, pero a nivel social y cultural supone una transformación de nuestros principios, ¿no? Que es verdad que nosotros tenemos al humanismo cristiano que nos ha permitido llegar a esa plenitud del ser humano, a esa comprensión del ser humano, no salvajillo, sino humano, cada vez más elevado y haciendo gala de esa, o sea, como comprensión de una parte espiritual, ¿no? O por lo menos de una trascendencia de vida. Y esto, pues nos rebaja, ¿no? A la categoría de objetos. Hay una cuestión que para mí y para mucha gente es muy importante, es que si los sanitarios podrían declararse objetores o en cambio si se verían obligados, tal y como se propone, pues a practicar esos abortos aunque ellos se opusieran a ello. Claro, es que aquí tal y como está planteado, o sea, en la escuela de medicina, en las facultades de medicina tienen que enseñar. Y por supuesto, lo de la objeción de conciencia se queda obsoleto, se deja de proteger, pero claro, estás dejando de proteger un derecho humano que es libertad de conciencia, pensamiento y religión. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que utilizan el aborto. Yo no creo ni que tengan tanto interés por el aborto, o sí, porque luego hay una industria fuertísima detrás, por todo lo que también he dicho, ¿no? Que es una manera de acabar, pero que también es una manera de trastocar todo lo construido. O sea, es cómo me cargo una cultura, cómo me cargo y cómo acepto que yo pueda tratar indignamente a alguien, cómo acepto que alguien no pueda tener su libertad de pensamiento. Pues utilizo el aborto y lo consigo, porque estas mismas premisas fuera de lo que es el contexto del aborto nadie las admitiría, pero en el aborto varias se admiten. Ya no han votado a favor. Había una enmienda, porque las enmiendas las hemos hecho pues bastante ingeniosas. Había una contra la libertad de conciencia, hablando del derecho a la libertad de conciencia, pues nadie la apoyó.
Nadie apoyó una enmienda que reforzaba la libertad de conciencia. Pusimos otra enmienda que decía que la Carta debe ser coherente, o sea, que la Carta no puede limitar ni dañar los derechos humanos. Pues tampoco se aceptó. Pusimos una enmienda que era de que si las circunstancias, o sea, cuando la mujer se encuentra en circunstancias desfavorables y no tiene apoyo, puede verse, sus decisiones pueden no ser libres. Tú fíjate, tampoco se apoyó, que es evidente, o sea, es que yo hasta cuando he hablado con los de Planned Parenthood, me han dicho que siempre hay una historia detrás y que siempre son las condiciones lo que hacen que la mujer no tenga más remedio. O sea, no es un free choice, es un no choice. El aborto es no tener elección. En vez de ayudar al más frágil, al más vulnerable, pues se hace lo contrario. Entonces, realmente como está descrito, o sea, está nítido que no, o sea, entonces aquí la única salvación que va a tener un médico para no cometer esos crímenes es no ser médico. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué médicos vamos a tener? A mí me parece de pánico, ¿no? ¿Quién va a querer ir a un hospital? Yo digo, o sea, un embarazo yo no puedo aceptar que lo trate, que me lo lleve una persona que sea abortista, porque tengo que tener confianza en esa persona. Entonces yo ahí creo que también a nivel científico y habría que hablar de sociedades o ver si se puede construir un movimiento internacional donde sean médicos en conciencia y a lo mejor que tengan una chapita y que sea distintiva, pero en positivo, de decir, oiga, señora, a mí solo me tratan estos médicos y hospitales distintos. Es que vamos a necesitar hospitales distintos y el tema de la salud va a ser completamente elitista. He estado trabajando también en la legislación farmacéutica y se ve cómo se quiere invertir menos en innovación y yo les decía, pero hombre, es que esto tiene mucho que ver con la cultura que estamos... ¿Por qué alguien va a querer invertir en salud, en un tratamiento carísimo para un paciente, para salvarle la vida, si no le da valor a la vida? Si dice, por más de vida, ¿para qué te voy a hacer un tratamiento? Lo siento, pues ya, pues vete. Ya, o sea, pero eso, claro, va a ser vete o deja volar o pues eso, al final, quien no pueda pagarse el tratamiento. Luego estoy segura que habrá muchos que tendrán mucho dinero que sí que se pagarán ese tratamiento para ese año más de vida. Pero no sé si me entiendes. Culturalmente, si tú no valoras la vida, entonces a mí me parece que esto trastoca, porque además tal y como está redactada, porque habla de paciente, la autonomía, o sea, esto trastoca. O sea, creo que los que pueden salvarnos en este caso también, porque les afecta directamente y encima no se les ha preguntado, son los médicos. Y además tienen una autoridad que pueden hacer ver, aparte de que la moción de resolución sí que hace mención varias veces a la dificultad que es encontrar médicos que quieran hacer abortos. Entonces dices, bueno, pues si es difícil es porque no quieren. Y entonces tú, en vez de coger y entender que el no quieren será por algo que a lo mejor tú tienes que tener en cuenta, ellos cogen y dicen, pues los obligamos. Pero hay veces esta mentalidad totalitaria. O sea, ante una no quieren, yo obligo. Pero esto, vamos, es que me parece, pues eso, que es que no nos... Bueno, este programa lo va a ver mucha gente de Hispanoamérica. Les va a sonar. Y en Europa cada vez es más normal el mandatory. Pero ¿dónde está la libertad? O sea, ¿dónde están los principios y valores que han sustentado nuestra civilización? Y esto luego, pues claro, aplica a todo lo demás, porque luego lo notamos, ¿no? Ese control que estamos viviendo, las tasas impositivas. O sea, la cultura de la muerte envenena todo. No se queda solamente en aborto sí, aborto no, el no nacido. O sea, al final, si tú la vida no la valoras, pues está claro que los políticos no van a trabajar por los ciudadanos. O sea, van a trabajar por permanecer en el poder, y eso en Hispanoamérica pues se ve muy claramente, ¿no? Y claro, se convierten en regímenes totalitarios donde el que es disidente pues o se le encarcela o se le asesina, como está ocurriendo, pues corre riesgo su salud. Por eso en Europa tenemos que ser más valientes, porque si no lo hacemos pues estaremos en nada, pues igual, porque el de la calle es el que se queda más desprotegido y nada, pues nadie se atreverá a hablar. No hay nada más peligroso y bueno, y que sea más la cultura de la muerte que vivir con miedo, ¿no? Y esto es algo que se ve. Y sobre ese tema que nos estabas comentando en estos momentos, sobre esas inversiones, ¿cuánto dinero invierte realmente la Unión Europea en promocionar la natalidad y el apoyo a la familia en comparación con lo que se invierte en la promoción del aborto?
Pues mira, no tengo los datos exactos porque es verdad que habría que cruzar muchos presupuestos y porque tienes el Horizonte Europa, pero bueno, lo que sí que está claro es que lo que pone en esta moción de resolución, y es algo que ya se está haciendo porque esta moción de resolución pone muchas cosas que ya se pusieron en el informe MATIC y que se llevan poniendo y que se entienden todo lo que son entidades feministas o pro ideología de género, tienen todo tipo de soporte y se entienden como defensores de los derechos humanos a los que hay que ayudar casi sin límites, porque además, te digo sin límites porque hemos tenido audiencias donde han venido a contar sus proyectos y a mí me ha parecido tremendo el cómo coaccionan a la comisión. Es en plan, que es que si no nos dais más, entonces hoy hay una cantidad de ONGs o proyectos que están regados con la promoción de todas estas ideas y la del aborto, ¿no? Y claro, el aborto además, pues por eso están tan empeñados el aborto químico, ¿no? Cuando sea más al principio, porque también no tiene que haber ni un centro sanitario, o sea, las mandan por correo, ¿no? Eso es una cosa, y luego lo que se invierte en medios también para desprestigio de la natalidad, que eso también es otra de las cosas que ves que tiene que tener una financiación muy importante. Y luego se prohíbe explícitamente el que haya fondos para sufragar gastos de apoyo a la mujer embarazada. No es que digas hay menos. No, es que en esta moción de resolución se admite que se niegue. Por ejemplo, un día hablaban en una comisión pues de estas de hablar de los derechos sexuales y reproductivos que había pisos de mujeres embarazadas que pasaban ahí el embarazo. Y lo contaban como fíjate qué aberrante, casi que si fuera un campo no me va a salir, o sea, bueno, te quiero decir, como si fuera, oye, que estas mujeres no están ahí, están voluntariamente, son mujeres que están en un momento de fragilidad, que es el embarazo, de necesitar cuidados especiales, y se les está dando una acogida, y están ahí porque quieren y agradecidas. Y eso, en vez de presentarlo como, fíjate qué bonito, cómo se ayuda, todo lo contrario, o sea, lo vendían como si estuvieran ahí encadenadas y fuera el trato más indigno, ¿no?, de la mujer. Entonces, claro, ellos ven la posible atención a la mujer embarazada de estos embarazos no esperados, lo ven totalmente indigno, o sea, lo ven lo peor que se puede hacer. Y luego, pues vemos lo mismo que el tema de la familia, pues tenemos toda la ideología de género donde viene a criticar lo que son las parejas heterosexuales, ¿no? Que vienen diciendo que si el hombre posee a la mujer y la mujer es poseída por el hombre y siempre te lo traslucen, o sea, como lo peor que le puede ocurrir a una mujer es tener un hijo, o sea, siempre trasladan están en esa, y luego eso que la mujer trabaje, y yo ya les digo, mira, ya no es la libertad de la mujer de trabajar, ahora es la obligación. O sea, la realidad es que ahora mismo la mujer no tiene más remedio porque no tiene, o sea, vamos, no sé cómo es la situación de los países que están viendo este programa, pero en España, pues antes una familia vivía con el sueldo del padre o de uno, con la entrada de un sueldo, y ahora, vamos, ni con dos se llega a fin de mes. Entonces, o sea, me hace mucha gracia lo de la libertad de trabajar. Y dices, bueno, me estás protegiendo, no, me estás obligando. O sea, no, entonces, pues eso luego al final es una cadena de vicio, ¿no? Porque, claro, la no presencia de los padres en casa, pues no. Entonces, no sé decirte los valores. De hecho, me quedo con investigarlo un poco más para tener datos, pero es que no los tengo. Pero sí que una vez, porque nosotros contamos en el Parlamento Europeo, contamos con el apoyo de despachos de abogados que están trabajando en estudiar y en comprender más todos estos fenómenos. Y sí que nos han traído a veces informes sobre todo lo que es la industria del aborto, sobre cuánta financiación hay de la Unión Europea a toda esta industria, a asociaciones. Entonces, la información sí que la tengo. Y luego también están trabajando por llevar a los altos tribunales casos de donde se vea la falta de libertad de decisión de las mujeres o donde la mujer ha tenido un aborto forzoso, casos de este tipo, para poder enfrentar las legislaciones y buscar un cambio de dirección. Entonces, sí que hay quien nos está, o sea, que nos ha dado estos datos otras veces. Sí que es verdad que yo he intentado siempre hacer una defensa de la vida más en positivo, más de iluminar y de hablar de falta de libertad, en todo caso, que apelar más
al sentimiento, ¿no? Porque a mí la sensación que me da de las diputadas que defienden el aborto es que es como que el bebé para ellas no existe. No existe. Y entonces lo ven muy truculento. El hecho de que tú les hables del bebé lo ven inhumano y cruel. Yo les digo, por ejemplo, cuando se habló de lo del latido, una medida en Castilla y León de proponer a la mujer escuchar el latido, lo veían inhumano y cruel. Y digo, bueno, pues hombre, es no querer ver la verdad. O sea, y a lo mejor es porque ese latido os dice algo. Entonces, no sé, mi relación con las diputadas de otros grupos, estoy queriendo intentar trabajar un poco los corazones. Es verdad que estaba terminando el mandato como con la sensación de haber conseguido logros y ves la voto de ayer y dices, jo, nada. No sé. Pero, por ejemplo, cuando hemos tratado el tema de la gestación subrogada o el tema de la prostitución, que es muy patente la instrumentalización o la objetivización de la persona, ¿no? Y en el caso de la gestación subrogada se ve muy claro la objetivización del niño, ¿no? El niño perfecto, que no sin anomalías, si tiene anomalías. Entonces, yo creo que todos esos temas a lo mejor nos hacen luego poder avanzar en argumentos contra el aborto, porque al final es lo mismo. Lo que pasa es que el aborto está tan admitido o es tan difícil para muchos mostrarse medianamente en contra que es difícil empezar directamente por el aborto. Yo les digo muchas veces, les digo, mira, vosotros sabéis mi postura, que es la concepción, pero yo no sé la vuestra. ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Quién? Y ahí se callan. No, pero yo digo, no, porque claro, cuando yo hablo con vosotros me contáis el caso terrible de la mujer que se murió porque no le dejaron abortar, porque estaba en riesgo su vida y han muerto ella y el niño. Vale, entonces, ¿os queréis ceñir a estos casos? No. Ah, entonces ¿a cuáles? Y entonces ahí ves que tienen que no... Entonces te llevan a la máxima, ¿sí o no? Y yo, bueno, pues entonces eso no es regular, tampoco. Entonces, bueno, yo creo que también hay que entrar en esa dinámica de enfrentarles y yo creo que en el momento que se pongan a discutir esos detalles van a ver que les parece peor de lo que se imaginan a ellos mismos, ¿no? Porque, claro, enseguida te tienes que poner a hablar de pataditas, de latido de corazón, de fisiología, y entonces pues al final es que eso tiene que despertar la ternura, pienso yo, no sé. Exacto. Y con todos estos datos que nos estás indicando, Margarita, ¿qué crees que puede ocurrir en países de la Unión Europea que actualmente protegen en cierta manera lo que es la vida? ¿Qué puede ocurrir? Pues que se van a ver completamente condenados, claro, y no se les va a permitir. Ahí está la gravedad, que la salud, que es competencia de los Estados miembros, empieza a ser una competencia de la Unión Europea en este tema, que luego serán otros muchos. Tú piensas que la competencia de salud para la Unión Europea es muy interesante. El presupuesto de un Estado en materia de salud es el mayor. Entonces, si tú tienes que decir sobre ese presupuesto, pues de alguna manera gobiernas un país, ¿no? Y evidentemente utilizan el aborto. Otra vez es la utilización del aborto, porque es como el tema difícil o escabroso, para ir contra Polonia. Pero, por ejemplo, Hungría e Italia, que también están trabajando y que apoyan en esta línea, no se enzarzan tanto. O sea, por ejemplo, las enmiendas que hemos presentado de que no hay competencias de salud, que no se puede incluir en la Carta o sea, derechos que limiten o dañen la Carta, los derechos fundamentales, los derechos humanos. Luego también dice que no se puede utilizar la Carta para dar nuevas competencias. Nos han ayudado en todo eso. Nosotros hemos ido mucho por esa línea porque ellos no están queriendo abrir de lleno el debate del aborto, sino que están intentando ir más por una dinámica de aprecio a la vida y de apoyo a la mujer embarazada y a la familia. Y entonces ellos, bueno, pues sí que ven buenos resultados en el sentido de que en el momento que a una familia se le ayuda, pues porque es que es verdad que tú ves los datos hay países que es tremendo porque el mayor número de abortos, no te creas que es en un primer hijo ni en un adolescente, es que es en el tercero. A mí me pareció muy fuerte porque son mujeres que ya saben qué es ser madre. O sea, no es, porque yo siempre digo, no hay libertad, no hay conciencia. Pero bueno, ya piensas que una madre que ha tenido 2 hijos puede o está tan desbordada por falta de apoyo y ayuda y metida en una dinámica de vorágine, ¿no? Pero entonces, bueno, pues el hecho de que a la familia se le ayude permite pues esa acogida de ese bebé. O sea, es verdad que no se puede ir más rápido porque
la mentalidad de la gente en este sentido está ya muy afectada y entonces, bueno, Polonia y Hungría, por ejemplo, pues que son clarísimos con la posición contra el aborto, luego pues intentan evitar que estos temas, que este tema del aborto sea, y yo creo que ellos tienen una regulación restrictiva en plazos y tal, y lo que están intentando es bajar de números. Entonces, ahí el país que tiene una condición más restrictiva es Malta. Y nunca se hablaba de Malta, porque Malta, por ejemplo, los acuerdos que tiene con la Unión Europea son especiales. Y Malta puso el tema del aborto, cuando se metió en la Unión Europea, dijo que el tema del aborto no podía ni tocarse. Entonces, era ya una condición previa específica, como hay muchos países que tienen condiciones específicas. Por ejemplo, Dinamarca también tiene condiciones específicas en materia de inmigración. O sea, la Unión Europea no puede influir en sus políticas de inmigración. Y, por ejemplo, te puedes ver un socialista danés que es más parecido en políticas de inmigración a lo que puede ser la derecha en España que a la izquierda del Parlamento Europeo. No corresponde, quiero decir, pero Malta tiene unas condiciones especiales que nadie dudaba y que todo el mundo respetaba, incluso la Comisión, porque no puedes poner en cuestión y en cambio se empieza a hablar de Malta. O sea, que ya le empiezan a tocar las narices a Malta, que no se había hecho. Y nosotros, por ejemplo, nunca hemos utilizado el tema de Malta, y eso que sí que nos dijeron, utilizar el tema de Malta, porque así a lo mejor se puede encontrar soluciones, ¿no? Y que se habla de no, pero yo luego por otro lado digo, bueno, o abres la veda y que les persigan, ¿no? Y ya empiezan, ¿no? Entonces, Polonia era los que perseguían, ya parece que con el cambio de gobierno eso se diluye, aunque parece ser que incluso el cambio de gobierno se ha encontrado con una sociedad de valores conservadores donde tampoco va a poder llevar a cabo las pretensiones que querían, porque por más que dijeran que todo el mundo quería el aborto en Polonia, la realidad social no es esa. O sea, Polonia es católica de base y no van a admitir tampoco entonces ahora de repente ponen el freno. Entonces puede ser curioso, porque puede ser que ahora los que venían como a meter toda esta mentalidad progre, a ver si se atreven luego a hacerlos, porque la propia sociedad, aunque bueno, luego la verdad que todo es cuestión de tiempo, porque hoy vemos que las leyes cambian la sociedad, no son leyes que respondan a una necesidad social, sino que es al revés. Entonces, es interesantísimo. Estos países van a verse muy afectados, está claro. Así es brutal la información que nos estás mandando, pero a mí me interesa, ya estamos fuera de tiempo, terminar con actuaciones, ¿qué podemos hacer? Entonces yo creo que pues Isla tiene ahí unas cuantas preguntas muy rápidamente a ver sobre cómo podemos abordar y cómo podemos comprometernos en la defensa de la vida. Estás mutada, Fuencisla. Para los que trabajamos porque los niños son sagrados, pues lo que más nos importa realmente es qué podemos hacer a partir de ahora. ¿Qué medidas de oposición caben frente a esta atrocidad que nos estás detallando, Margarita? Y sobre todo desde tu experiencia, desde lo que tú has hecho activamente durante estos 4 años. Pues yo creo que es muy importante la movilización ciudadana, que en ese sentido cada país tendrá una situación, ¿no? Pero la movilización ciudadana es muy importante para que también el que tiene una idea se vea respaldado pues con iniciativas, con ocasiones de poder demostrar, o también de formación y luego pues apoyar a políticos que defendamos esto a nivel de Parlamento, porque, por ejemplo, ayer, lo que ha pasado en el Parlamento ha pasado, pero no ha pasado sin oposición. O sea, la oposición no habrá tenido éxito en este caso, pero había oposición. Entonces, imaginaros si no hubiéramos estado. O sea, estos diputados con estas pretensiones se han encontrado enmiendas y han tenido que rechazar enmiendas que es un espejo que permite enseñar al mundo su agresividad y su intención de arramplar con todo, que ya no es el aborto. O sea, entonces, si no hubiera oposición, pero es muy importante que los ciudadanos pues demostréis con vuestro voto que este tema importa y que también se traslade esto a los partidos políticos. Entonces, esto es verdad que es una convivencia muy necesaria, que yo también en todos estos años de trabajo parlamentario he notado, pues la necesidad, el rol o la función que tienen las asociaciones, cada una con su carisma. Porque, por ejemplo, aquí tenéis Actúa tu familia con estos programas
que tendrán su difusión y su repercusión, pero a lo mejor hay otros que están más dirigidos a la marcha por la vida, y entonces pues todo su enfoque es pedir el ayuntamiento el permiso, tener las banderas, los voluntarios. O sea, quiero decirte que hay tanto que hacer de tantas y bueno, yo creo que otra de las cosas es inspirar en la maravilla que es la vida. Hay un ruido, que hay alguien que está haciendo unas obras, no sé si lo siento, no puedo salir a pedir que, pero bueno, yo creo que estamos acabando. Perfecto. Sí, iluminar, o sea, hay que hacer ver que el pesimismo que promueve la cultura de la muerte es catastrofista. O sea, yo ayer, por ejemplo, cuando hemos salido de votar, la sensación que te queda es de nos estamos autodestruyendo, ¿no? Y entonces, pero es que esto es como Europa, pero también es como nación y también es como personas. Entonces, hay una necesidad de inspirar en otra dirección. Yo me he sentido muy acompañada con las últimas publicaciones de la Iglesia, porque la COMECE hizo una publicación muy interesante hablando de que no podía considerarse el aborto un derecho fundamental, y nos dio la oportunidad de que los diputados leyeran eso desde la Iglesia, ¿no? Porque siempre había alguno que hablaba y cargado de valores, pero además lo hicieron coincidir con otro documento que llevan trabajando, según cuenta el propio documento, más de 5 años, que yo recomiendo la lectura, que se llama Dignitas Infinita. Y yo, por lo menos, cuando me he puesto a trabajar en todos estos temas, siempre he visto que había una carencia común, que era la comprensión del ser humano, antropológica, que además es necesaria para autovalorarse uno mismo, ¿no? Y entonces, pues a mí, y luego ya habla de la dignidad, diferenciando muy bien entre lo que, porque yo siempre decía, sí, dignidad sí, o sea, es lo más trascendente que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero unos entienden como dignidad calidad de vida, otros entienden como dignidad algo inherente a la persona, que incluso cuanto más frágil es, no vamos a decir más digno, porque no, o sea, en el infinito no puedes hablar de más o menos, pero que quizá se expresa más esa dignidad. Y vemos que hay otras personas que entienden al revés, que cuando la persona es más frágil, menos. Entonces, este documento pues explica muy bien la dignidad ontológica, la dignidad, y cuando explica las diferentes maneras de entender la dignidad, te cuenta algunas de las agresiones, porque claro, no pretende ser un documento que englobe todo, ¿no? Pero yo me he sentido muy respaldada, porque creo que eso es una línea de trabajo que además no solamente te permite ir contra el aborto, sino ir contra otro montón de agresiones a la dignidad de la persona, como puede ser la eutanasia, como puede ser la gestación subrogada, o como por lo menos empezar a tener el tráfico de personas, la violencia contra la mujer. O sea, hay muchísimos aspectos donde sabemos que hay países que no entienden que la mujer tenga dignidad. O sea, eso sigue ocurriendo, ¿no? Y muchas veces esos países, esas culturas no se condenan, o no se intenta no se intenta transformarlas, sino que encima se respeta. Y dices, bueno, pues nos acabamos de cargar los principios que estamos. Entonces, bueno, a mí me parece que es un momento muy importante para que el ser humano empiece a pensar un poquito quién es y que cuando tenga esa formación, pues también entienda su propia vida de otra manera, ¿no? Mucho más ordenada, mucho más plena y mucho más positiva, ¿no? Y ante la desesperanza que vivimos hoy de jóvenes que no quieren casarse, que no quieren formar una familia, donde no pueden emprender, donde no encuentran trabajo, donde no saben cómo exigir la libertad, el tratamiento de la libertad, porque desde jovencitos han vivido con regímenes autoritarios que les han impuesto cosas y no saben ni siquiera cómo exigir un tratamiento de respeto, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso es muy importante de trabajar. O sea, hay una labor de pedagogía que tenemos, siglos de experiencia con todo el humanismo cristiano. A mí el otro día, cuando estábamos con estos del fórum, estos de los derechos sexuales y reproductivos, que decían que los cristianos habíamos empezado esto alrededor del 2010, yo les dije, no, esto empezó el año cero. Digo, es que el que nos enseñó esto. Y entonces, bueno, pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Nos das ánimos. Muchas gracias, porque realmente es un honor grandísimo. Primero, contar con tu amistad, con tu confianza, con tus palabras. Hoy nos has dado un repaso. Yo quiero decir que, bueno,
ya llevo algunos añitos en esto del activismo pro vida y es la persona mejor informada, con más datos, con más fuerza, con más datos que he conocido, y no quiero hacerle feo a nadie, ¿eh? Pero cuando Es que no te he dado los datos, Pedro, si me habéis pedido bueno, datos. además de memoria, realmente eres única. Yo quisiera que que hagas un ejercicio muy difícil, Margarita. En un minuto puedes acordarte de algunas de las iniciativas que has hecho en estos 4 años, de los trabajos que han hecho, de las mociones, ¿qué es lo que más te ha gustado? Los foros que has organizado por la vida en Madrid. Dinos algo, porque tu trabajo ha sido inmenso. La intención ha sido responder a la agenda del Parlamento de las comisiones de Mujer y Empleo con este orden de entender la persona con dignidad completa. Entonces, esto ha sido desde la estrategia de cuidados a la estrategia europea contra el cáncer, hasta todos estos documentos con perspectiva de género. Pero luego también hemos querido hacer una agenda propia. Y entonces hemos hecho un montón de conferencias, que además también ha sido la oportunidad de hacer ver al ciudadano que el Parlamento es su casa y que tenemos personas de elevado prestigio que vienen a dar un mensaje y que nos dan la oportunidad de tener también, pues de que los políticos entendamos con más profundidad lo que defendemos, porque los políticos solemos ir más a eslogans o a mensajes más asequibles para el ciudadano, como máximas, pero detrás de ello, entonces, pues hemos trabajado pues como en institutos de familia, bueno, con vosotros, con un montón de personas del mundo, muchas veces del mundo académico, que han profundizado en todos estos temas. Y luego es verdad que lo del Foro Europeo por la Vida es como acercarlo a España, porque a mí me gusta mucho hacerlo en el Parlamento Europeo, porque es introducir la causa pro vida a nivel institucional, pero los foros europeos por la vida, que intento que sea lo más cerca del 18 de diciembre siempre, que es cerca de la esperanza, es un encuentro que también utiliza la Navidad, ¿no? La Natividad para inspirar en otra dirección. Y yo espero, es verdad, que toda la parte social no es tanto de la Unión Europea, pero sí que inspirar más en líneas de favorecer a la familia. Entonces, se puede resumir así, es todas esas actividades y quizá lo más pendiente es haber conseguido tener una actividad de Twitter o en redes sociales donde pudiera transmitir mejor todo lo que se ha ido haciendo, que eso pues no he llegado, la verdad, porque entre que haces enmiendas, te lees, ahora es verdad que he conseguido una experiencia que no tenía al principio y oye, leerte las directivas, leerte los reglamentos, darle seguimiento, estar en las reuniones, la actividad parlamentaria come, hay tanto, es parte del juego, hay tanto que bueno, solo con llegar a decir algo de cada directiva, reglamento, moción de resolución, y además cuando te crees que ya no va a haber más, van y te sacan otra, como ha pasado ahora a final de mandato, ¿no? O sea, ese es el juego es una actividad frenética que como diputado es muy difícil de mantener, pero no te puedes quedar solo en eso, porque entonces no haces tú el juego, te lo hacen a ti. Pero tú has podido con ese juego. Déjame que te diga que veo en ti a una gigante de nuestro activismo pro vida a nivel global, y que te admiramos muchísimo cuando te hemos visto en las concentraciones Alumbra la Vida, ahí enfrente de la feminazis, defendiendo la vida, defendiendo los valores. Muchas gracias. Yo quiero dejar, a ver si en una frase de 10 segundos, nuestras Francisla y Patricia te agradecen Adelante. Bueno, pues yo, ¿qué puedo decir? Que yo conozco a Margarita porque hemos coincidido en esos momentos de lucha por la vida en la calle, a pie de calle, y bueno, que oírla ha sido un bálsamo y un aliento para seguir luchando y para no caer en ese desánimo y en esa muerte que nos intentan también inocular, como muy bien has dicho, y defender hasta el último momento la vida humana, que es lo más sagrado y que tenemos que estar en esa lucha. Muy bien. Patricia, por favor. Pues por mi parte, Margarita, agradecerte que hayas estado con nosotros, que ha sido un placer escucharte, y que tanto tú como nosotros sigamos luchando por proteger a la familia, por proteger a la vida, y muchísimas gracias por ilustrarnos de esta manera. Pues nada más, amigos. Gracias, Pedro. Sí, no, gracias a ti, Margarita. Hay que saber qué votar
el próximo junio en tu voto actúa, como decimos nosotros, y los valores son los que tienen que definir y son los decisivos en esta batalla. Pero con eurodiputados como Margarita, pues es todo mucho más fácil, nos sentimos seguros. Muchas gracias, Margarita, y bueno, hasta pronto, amigos, hasta dentro de 15 días. Gracias.